¿O qué? Venga, Josema. Adelante. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos y bueno, y gracias por asistir, ¿no? Y por tener esta... A ver, se te corta. Nosotros desde ARCA, desde la Asociación de Recuperación Castillos en Aragón, hemos propuesto para esta semana hablar de un tema que creemos interesante, quizás no tan común a lo habitual, que es hablar de un castillo, de uno, de dos, de tres, o de órdenes militares, o de a un sistema defensivo, sino hablar de cómo las tecnologías se pueden aplicar al patrimonio, a los edificios de patrimonio histórico, sean castillos, palacios o cualquier otro edificio, que gracias a estos escaneos en 3 dimensiones, estas nuevas tecnologías, pues nos permiten el adivinar a lo mejor estructuras o de desperfectos que a lo mejor a simple vista no los podríamos de restaurar y de actuar sobre estos edificios de forma más práctica. Para ello vamos a dividir la charla en 2 partes. Una parte nos la va a comentar Javier Jiménez, que es arquitecto por la Escuela Politécnica de Madrid y tiene una experiencia enorme en lo que es en el diseño de más de una veintena de viviendas de edificación plurifamiliar, ¿no? Bajo el estándar de Passavant. También está formado en cursos de posgrado de rehabilitación energética de la Universidad de Castilla-La Mancha y lleva trabajando más de 12 años en el sector de la rehabilitación. Con NASA, a ver que no me sé este nombre, luego os lo puedo decir, con Nazaré Studio, ¿vale? Y es director y fundador de BISCAN, donde pues desarrollan soluciones en torno al BIM, uniendo escaneado 3 dimensiones con modelado y programación. Esto va a ser una primera parte que nos la va a explicar Javier y la segunda parte va a estar a cargo de Jesús del Val, que es nuestro tesorero de ARCA. También está muy involucrado ahora en las nuevas tecnologías y el cual está licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y una experiencia de más de 25 años como director de calidad e investigación en desarrollo de empresas de prefabricados de hormigón en todo tipo, ¿no? Tanto estructural como arquitectónico, realizando actividades profesionales en Europa, África, Sudamérica. Dirige una empresa que es Novalkin Solutions, que son materiales y técnicas de construcción sostenibles, y Seller Green Power, con la que desarrollan aplicaciones de energías renovables en todo tipo de usos, por lo cual también se está aplicando mucho estas técnicas a instalaciones para ahorro energético en edificios históricos y abaratar estos costes de mantenimiento. Así que, sin más dilación, ya os dejo con ellos dos y espero que sea de vuestro interés y que disfrutéis de este tema pues novedoso. Muy bien. ¿Empiezo, Jesús? Sí, Javier, adelante. Sí, perfecto. Bueno, lo primero, gracias a la Asociación Española de Amigos de Castillos, a Miguel Ángel, a Borja, a José Manuel y, por supuesto, a Jesús. Es una buena ocasión y una oportunidad para mí dar difusión a esta tecnología porque creo que tiene mucho margen de recorrido y bueno, espero que os resulte interesante a todos. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Pantalla 2. Vamos a empezar la presentación. Voy a intentar hacer un recorrido primero por la base de la tecnología, pero sin enredarme demasiado porque, bueno, yo creo que lo más interesante es las posibilidades que tiene este sistema y luego trabajaremos ya con un proyecto en concreto. Por sintetizar he cogido solo uno, pero bastante completo, en el que os enseñaré cómo el flujo de trabajo o cómo le sacamos partido a la toma de datos, ¿no? Iré explicando, según el guión que tenemos, pues diversas aplicaciones, ¿no? Solo decir que el sistema tradicional se ha quedado obsoleto, ¿no? El medir ahora con puntero láser y con
con cinta métrica, pues ya no vale, ¿no? Después de la crisis que pasamos en 2008, los procesos constructivos se tienen que optimizar y trabajar con unos planos rigurosos es fundamental. Me gusta empezar las ponencias con esta diapositiva, porque aquí lo que hago es colocar el plano que se nos facilitó del antiguo edificio de la Mejillonera de Zaragoza, los que seáis de aquí lo conoceréis, y en rojo, y la información que nosotros hemos sacado después de realizar el escaneado, ¿no? Bueno, pues cuando se trata de meter ascensores, escaleras en espacios tan comprimidos o irregulares, pues claro, la realidad de lo que se escaneó con lo que se nos facilitó dista mucho, ¿no? Y trabajar con una buena documentación base se ha convertido en fundamental para reducir costes en obra, en ejecución, problemas, etcétera. ¿Para qué se utiliza el escáner? El escáner básicamente es una máquina que va apoyada en un trípode, porque es un sistema terrestre que va captando todo lo que tiene en su entorno con una precisión milimétrica, lo puede combinar con una foto 360 y nos arroja pues, un modelo literalmente de puntos que nosotros utilizamos para medir, para sacar planos, para estudiar patologías, etcétera, ¿no? Nos sirve para infinidad de cosas, ¿no? Según el objetivo del trabajo. El alma del escáner es una de luz, así de sencillo, que tiene una longitud de onda concreta, que anda por encima de la luz visible, no es dañino y tradicionalmente se han utilizado 2 o 3 sistemas de escáner láser, que es por triangulación, otro sistema que mide el tiempo que tarda el pulso en ir y volver y otro que juega con la longitud de onda modulándola, ¿no? A más y a menos, pues cada medición tiene sus pros y sus contras. No me voy a extender más en esto, pero para que entendáis dónde viene el trabajo. Que sepáis que la tecnología está avanzando mucho y actualmente ya hay sistemas con algo menos de precisión, pero que permiten combinar esta tecnología con vuelos de dron o con fotogrametría, que es una técnica basada en, hablando en plata, utilizar muchas fotos para generar otro modelo en 3D, ¿no? Por dar un abanico, una pasada rápida por productos que hay en el mercado, ¿no? Ya se está democratizando mucho, cada vez hay más empresas que ofrecen esta tecnología. Nosotros estamos con Trimble, que es una marca que presume de tener un sistema que mantiene la precisión en toda la longitud de alcance, ¿no? Aquí tenéis el X7, que es un modelo que esperamos recibir en mayo, que es el más versátil, que nos promete un alcance de 80 a 90 metros, y nos permite pues, medir en situaciones muy complejas, aunque el escáner esté inclinado, etcétera, ¿no? Pero hay otros equipos pues, más complejos, como estos 2 que tenéis aquí en el centro, que están orientados a la industria, o la SX10, que es una máquina que combina topografía y escáner láser y que presume, y esto lo hemos comprobado ya, que tiene un alcance de 600 metros y en esos 600 metros mantiene la precisión de 2 milímetros de precisión, ¿no? Esto quiere decir que un escaneo que hicimos en una presa para mantenimiento se sacó un punto cada 10 centímetros y la precisión de cada punto era de 2 milímetros de error. Eso permite, pues por ejemplo, en la situación de la que estamos hablando de castillos y fortalezas, que situaciones en las que nos tengamos que alejar mucho del edificio para captar la fachada, pues podemos utilizar una máquina con la que nos podemos alejar hasta 600 o incluso más metros y captar con precisión toda la fachada, ¿no? Entonces, esta máquina es muy completa y nos da un rango de trabajo altísimo, ¿no? Aparte de georreferenciar directamente ya el trabajo, ¿no? Entonces, vamos a entrar ya en la chicha, ¿no? de la ponencia. Después de esta presentación os iré contando con el modelo pues cómo se pueden extraer planos de manera muy precisa, cómo nos ha servido el modelo para comprobar diferencias con la planta que nos habían aportado, espacios que no se habían tenido en cuenta o que prácticamente no se tenía conocimiento, por lo menos por nuestra parte, o espacios, además este proyecto es singular porque comparte una fachada y espacios que entran y salen con la iglesia, ¿no? Que tiene anexa. Cómo nos ayuda la nube de puntos a comprender los sistemas constructivos del edificio, cómo podemos combinar esta tecnología que trabaja a pie de suelo con otras, con dron,
para completar información desde zonas superiores, ¿no? Cómo nos ha permitido esta tecnología analizar, catalogar, medir, dimensionar patologías en el edificio y cómo utilizamos también la fotogrametría para catalogar elementos de detalle como esta fuente que os pongo aquí en la fotografía también de este proyecto. Voy a pasar a hablaros de lo que es el navegador. El navegador, nosotros cuando vamos a ver, cuando terminamos el trabajo, una de las cosas que le pasamos al cliente es un navegador virtual. Este navegador virtual nos permite movernos por el edificio, pero no solo utilizarlo para visitar visualmente el edificio, sino que esta es una herramienta que nos permite medir, tomar medidas con precisión para, en caso de querer hacer una intervención, tener medidas de espacios. Podemos forzar el software para que nos mida en horizontal para tener el ancho de las estancias. Podemos medir las ventanas. Todo esto lo tenemos en un archivo que no necesita el propietario instalarse ningún programa y él puede moverse por el edificio ante cualquier duda que pueda tener. Esto, claro, esto parece algo sencillo, pero cuando se realiza la toma de datos para una intervención es muy fácil olvidarte ciertas cosas, ¿no? O puede llegar un momento en el que pues quiera montar alguna intervención concreta y gracias a esto pues pueda consultar alturas libres, distancia que hay entre vigado, altura de las bovedillas, o sea, todo lo que estas medidas todo lo que esta herramienta pueda permitir, ¿no? No me voy a extender más, pero bueno, decir que se facilita un plano en el que, por ejemplo, en este proyecto nos podemos ir moviendo por las distintas plantas, estas plantas sótano, y cada triángulo simboliza dónde hemos realizado el estacionamiento, dónde hemos colocado el escáner con el trípode y ha realizado la captación. A través de esta planta podemos hacer clic y nos metemos literalmente dentro del edificio para seguir tomando pues, capturas de pantalla, realizando anotaciones o consultar, pues si queremos saber el tamaño de esta bóveda de cañón, solo tenemos que seguir utilizando la herramienta de medir, ¿no? O la altura libre, etcétera, ¿no? Esto sería el navegador, que es una herramienta utilísima. Aparte de esta herramienta de medir, tiene herramientas pues, para sacar plantas, realizar cortes y exportarlo a otro software específico, ¿no? Después del navegador vamos a cambiar de ordenador porque os voy a explicar cómo trabajamos con la nube de puntos literalmente y os explico cómo sacamos planos. Voy a dejar de compartir, me paso al otro ordenador, silencio aquí el micrófono. Vale, creo que me oís ahora. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí os estoy mostrando de este proyecto la nube de puntos completa. Este edificio, pues bueno, es bastante extenso porque tiene planta baja, planta primera o principal, una planta donde se alojaba el personal de servicio, tiene un sótano y luego, pues como os comento, la torre, una de las torres de la iglesia pertenece al palacio, ciertas dependencias también que están entre la iglesia y el palacio, pues pertenecen al palacio. Tiene una finca bastante amplia, que la verdad es que era digna de ver. Un granero también y una nave, pues ya que es más reciente, ¿no? Es una construcción moderna, digamos, ¿no? Entonces, una vez tenemos esta nube de puntos, nosotros lo que hacemos es trabajar con la nube para, como hemos realizado tanto estacionamientos por fuera como por dentro, la vamos a utilizar para ir diseccionando la nube de puntos para poder delinear con precisión los planos, ¿no? Si nosotros ahora nos ponemos en planta y os cargo, por ejemplo, la planta primera que hemos dibujado en polilínea, pues lo que hacemos es delinear los planos.
los planos, si me pongo en vista paralela, pues ves que enseguida puedo afinar. Esto tiene precisión milimétrica, entonces yo ya sé que el muro pues tiene ciertas irregularidades y puedo llegar a definir hasta donde yo quiera, pero me viene muy bien para, por ejemplo, en cubiertas, en muros, tener la sección en cualquier punto del edificio con precisión, ¿no? Claro, esto es solo las plantas, pero también podemos trabajar en secciones, y si corto por la zona principal de acceso, que es esta, este es el plano que hemos dibujado de la escalera, os puedo cargar las secciones, y de este modo pues vamos dibujando las secciones también según tenemos el modelo. O sea, esto no es, claro, trasladar las mediciones que hemos tomado a mano, sino esto es apoyarnos en el modelo para hacer una sección con precisión. Y sobre todo, sin tener que subirnos a andamios, a escaleras para tomar medición. Aquí, estas cúpulas sería imposible a realizar una sección tan fiel a la realidad sin este sistema, ¿no? Ahora os voy a mostrar. Además, este proyecto ha sido bastante completo porque nos han pedido mucha información para utilizar planimetría para realizar un dossier. Y bueno, hemos incluso planteado los alzados, os los voy a enseñar, que son estos. Entonces, digamos que gracias a la nube de puntos realizamos una información muy completa y sobre todo muy rigurosa, ¿no? Tanto de la escalera de caracol que tenemos aquí, como las plantas que tenemos del torreón. Todo lo hemos generado a partir de la nube de puntos, tanto secciones, los alzados de la terraza trasera que tenemos. Esto luego se exporta a software específico de delineación y ya el propietario puede trabajar con ellos para darle o difusión o realizar proyectos de ampliación, etcétera, ¿no? Bueno, lo que os comentaba, particularidades que hemos tenido en este proyecto, voy a ocultar las líneas para no distraer, pues en este proyecto nos fuimos moviendo por el edificio, pero claro, dada su magnitud, pues no nos podíamos parar a pensar en cada rincón lo que había o no había oculto, ¿no? Y bueno, mirando esta sección de la entrada principal, en la que vemos, esta es la Plaza Mayor, esta es la entrada principal, esta es la escalera principal que tiene la cúpula decorativa encima, pues una zona vestibular y una zona de recepción, y aquí hay una biblioteca, ¿no? Que se accede desde esta zona por una pasarela que estaba entre otras cosas, tenía una serie de patologías. Y claro, aquí hay unos baños que están abiertos a la zona de la finca, ¿no? De jardines exteriores y tal. Y bueno, pues no nos percatamos en el momento, pero claro, entre los baños y la biblioteca ha quedado un espacio que en ningún momento nos habían hablado de él, pero hablando ya con la propiedad, pues ya nos ha dicho que nos daría acceso, pero en un principio no lo habían tenido en cuenta. Este es uno de los ejemplos y claro, cuando nos vamos a la medianera que comparte con la iglesia, nos encontramos con que con la nube de puntos es fácil, pues para típicos problemas que tenemos de medianeras, pues aquí es muy fácil vislumbrar dónde acaba el palacio y dónde acaba la iglesia, ¿no? En concreto, la escalera tiene una distribución muy particular, porque como os he comentado, una de las torres de la iglesia sí que pertenece al palacio, que está aquí, pero la otra no. Y esta escalera, pues en planta baja tiene el acceso hacia sótano, por aquí, sube a planta primera por aquí, se monta, digamos, encima de la zona de la iglesia, a la cual no tenemos acceso, no tuvimos acceso. Por tanto, aquí hay una zona que pertenece a la iglesia y encima tenemos una zona que pertenece a palacio. Y ya en planta primera sí que se desarrolla la escalera en vertical, pero vuelve a pasar en planta segunda a la zona del torreón para ya ir desarrollando todo el torreón, ¿no? Con esta escalera sinuosa que nos costó mucho movernos por allí porque en algunos puntos medía menos de 60 centímetros de ancho,
pero bueno, conseguimos subir con el escáner y conseguimos realizar toda la toma completa, ¿no? Entonces, esta información nos ha facilitado mucho la comprensión y al cliente del espacio y la distribución del palacio, ¿no? Del mismo modo, si nos vamos a las cúpulas que os he comentado antes, la cúpula que encontramos encima de la escalera principal y la cúpula que encontramos encima de la zona de recepción, pues como también pudimos acceder a la zona de la estructura de cubierta, es una estructura de madera, evidentemente, es una cúpula que se sujeta a sí misma, no tiene una estructura auxiliar. Encontramos aquí un rollizo cuya única función es sujetar la lámpara. Y bueno, pues claro, esta estructura ha sufrido, con el paso del tiempo, pues debido a la humedad y las goteras, ha sufrido algunas reparaciones, pero hay zonas que todavía siguen en muy mal estado, ¿no? Pero la nube de puntos, digamos que nos está facilitando mucho pues, digamos, la distribución y la comprensión de los espacios. Ya que el escáner nos permite hacer las tomas a pie de calle, digamos a cota cero, una de las opciones que estamos empezando a utilizar para captar estas zonas altas, porque la cubierta, pues al tener un estado defectuoso, no era seguro acceder a ella, pues es la utilización de un dron con fotogrametría, ¿no? Os voy a poner un vídeo que lo explica muy bien para que veáis pues donde no llegamos con el escáner, el dron nos puede aportar la información que nos falta, de manera que el escáner nos aporta la precisión y el dron nos va a aportar la fotografía y la definición en 3D de esas zonas altas donde no podemos llegar con el escáner, ¿no? En este caso se realizaron 4 estacionamientos a nivel de suelo y como había una torre, pues ciertas zonas como la parte superior del alero, la parte interior del hueco abocinado que tenemos aquí, pues no se captan desde abajo, ¿no? Por el ángulo de captación no llegamos a coger esa información. Y lo que se hizo fue utilizar un dron dotado con cámara para que hiciese fotografías en altura. Normalmente hay que hacer una gran cantidad de fotografías, pero bueno, hoy en día eso no es problema. Ahora en el vídeo se realiza una reconstrucción de lo que se ha captado con el escáner y ahora vamos a pasar a incorporar la información que hemos captado con el dron, que son todas estas fotografías. Estas fotografías, el software lo que hace es, mediante algoritmos, ir computando el sólido y va a crear también una nube de puntos que luego se procede a convertir en superficie y se combina con la información que ya tenemos del escáner terrestre. El software va cogiendo la información de las fotos, va generando ángulos y lo que hace es incorporarlo. De esta manera sacamos lo mejor del escaneo láser terrestre, que es la precisión, y con la fotografía aportamos toda la documentación o toda la información en altura para generar un documento completo, ¿no? Porque digamos que escanear con láser en altura, pues claro, el utilizar medios auxiliares como andamios o torres auxiliares, pues es algo inviable económicamente, ¿no? Y ciertamente la fotogrametría no tiene la misma precisión que el escáner láser, pero tiene suficiente como para documentar ciertas partes del edificio, ¿no? O gran cantidad. La fotogrametría tiene la desventaja de que para edificios altos, o sea, si se utiliza una fotografía desde cota de calle, pues pierde precisión. Entonces, la combinación con el escáner láser es muy buena porque el escáner da la precisión y la fotografía nos va a aportar la información a la que no llegamos, ¿no? En esta fase estamos combinando toda la información, la de la fotogrametría con dron y la del escáner, y ahora al final veremos qué es lo que nos ha aportado uno y qué es lo que nos ha aportado otro, porque vemos que donde la fotogrametría ha fallado y nos crea zonas pues difusas o irregulares y el láser las da con más precisión, pues el software automáticamente selecciona la información más precisa. Esta, evidentemente, a pie de calle, el láser tiene más usabilidad y la fotografía pierde resolución,
pero ahora vamos a ver cómo en la zona alta, donde en esta foto central el escáner no ha podido llegar, porque por el ángulo de captación, pues la parte superior del alero, el hueco abocinado, toda esta vidriera o este sistema de ventanas, mientras que el dron lo ha captado perfectamente. Aquí ahora al final vemos el modelo de la combinación y, hombre, es un modelo satisfactorio, ¿no? En el caso del Palacio todavía no lo hemos aplicado, estamos hablando a ver si pues, quieren dar el paso y la empezamos a utilizar. También os voy a enseñar cómo hemos utilizado la fotogrametría para ciertas piezas de detalle. En este mismo palacio pues había una fuente que tenía bastante interés, ya que estaba tallado en piedra. Vamos a enseñar solo la fuente. Está aquí. Entonces, si activamos la vista con el escáner que utilizamos de manera normal, pues vemos que, bueno, tiene precisión, pero pierde, ¿no? Hay ciertos detalles que se pierden mucho. Mientras que si importamos el escaneo que hemos realizado con la fotogrametría, pues vemos que podemos complementar uno con otro. Este nos está aportando mucho mayor detalle, de modo que podríamos utilizar este escaneo para realizar una réplica con bastante seguridad, y además lo hemos incluido en nuestro modelo general del edificio para complementar la información, ¿no? Para sacarlo en planos, etcétera. Lo que os comentaba antes de que desde el navegador podemos utilizarlo para sacar ciertos detalles, porque la nube de puntos que os estoy enseñando no tiene toda la densidad real, porque si utilizase toda la densidad real de puntos, el ordenador no me podría funcionar y se quedaría colgado, ¿no? Entonces, queda como más difusa porque hay menos información de la que yo realmente tengo guardado. Entonces, cuando tengo elementos de detalle que sean interesantes, yo le pido a la nube de puntos que me realice, que me extraiga con mayor calidad la información. Puedo cambiar los modos de visualización para facilitar la visualización y de este modo yo esto lo exporto y puedo utilizarlo para realizar réplicas, ¿no? Con impresión 3D o cualquier otro modo, ¿no? Por ejemplo, con la cúpula, como os comentaba antes, esta extracción tiene mayor densidad. Claro, me da una densidad suficiente como para yo poder reproducir pues todo el mosaico que se ha utilizado en la cúpula, el escudo, etcétera, ¿no? Incluso cambiando los modos de visualización, si yo me pongo una vista desde abajo y pongo que la vista sea paralela, pues puedo utilizar los modos de visualización para entender mejor ese mosaico o para analizar o buscar posibles patologías, ¿no? Como estas grietas que tenemos aquí, que yo desde el modelo puedo fácilmente, yo o el propietario, porque al propietario del paso se le entrega un visor que él puede utilizar para medir las grietas en verdadera dimensión y en cualquier posición, ¿no? Puede medir longitud, etcétera, ¿no? Este software además permite utilizar la información para estudiar deformaciones, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, no vamos mal. Os voy a poner un vídeo también ahora de Acciona, en el que han utilizado el escaneo láser con otro sistema de luz estructurada para realizar una réplica de un arco. Este modelo se encuentra en el a ver, lo diré, se encuentra en Madrid y, bueno, combinaron la utilización de un escáner láser, pero bueno, es un modelo que se utiliza en interiores. Nosotros lo hemos utilizado en varias ocasiones. No está recomendado para uso en exteriores y tiene cierta carencia de precisión. Entonces, que es de la marca Leica, es muy versátil para zonas interiores, para pisos, es un uso un poco más, menos profesional, ¿no? Y lo que han hecho ha sido complementarlo con un sistema de escáner de luz estructurada para captar los detalles, ¿no?
Han combinado, igual que nosotros hemos hecho con la fotogrametría, pues ambas tecnologías para crear un modelo con suficiente precisión como para luego utilizar la impresión 3D y el tallado para generar una réplica bastante fiel, ¿no? Aquí utilizan software parecido que nos permite pues, trabajar con él, perfilarlo, pulirlo. Y el objetivo final, que es realizar la réplica del arco, ¿no? Este escáner es un modelo pues, más asequible, ¿no? Veis que tiene menor tamaño, más manejable, más ligero. Sobre todo está orientado para uso de interiores. Lo sacó Leica pues, para un sector de interiorismo para la realización de tomas de datos. Aquí están realizando ya la réplica con impresión 3D. Vale. La verdad es que, bueno, una vez se tiene toda la información, las posibilidades son muy amplias, ¿no? Y gracias a Dios aquí en España tenemos mucho patrimonio. Desgraciadamente no hay dinero para conservarlo, pero Notre Dame ha sido un gran ejemplo, ¿no? Estaba escaneado y está siendo de gran utilidad para la reconstrucción. Entonces, bueno, yo creo que con estos minutos que os he dedicado hemos dado un barrido bastante completo a las posibilidades. A partir de la nube de puntos se pueden realizar estudios de todo tipo, desde horizontalidad, verticalidad, para fachadas que puedan sufrir desplomes o deformaciones. Y sobre todo, el crear un gemelo digital que permita futuras reconstrucciones, rehabilitaciones para seguir, pues bueno, pues aunque pase el tiempo, conservar la información necesaria para futuras rehabilitaciones, ¿no? De patrimonio. Vale, yo con esto termino y os cedo la palabra. Muy bien. Dejo Muy bien, de compartir pantalla. Vale. Espero que os haya resultado interesante. A ver, ¿me oís a mí ahora? Sí, ¿verdad? Sí. Yo sí. Vale, perfecto. Bueno, pues muy bien, Javier. Voy a empezar a compartir yo la mía. A ver. Vamos a ver. Bien, creo que la veis ya. A ver. ¿Estoy viendo la tuya todavía o no? No. Sí, a ver, un momentito. A ver ahora. No, no me deja. A ver, ahora, ¿no? Bien, 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 ya estamos ahí posicionados. Bueno, impresionante la cantidad de información que se puede obtener con el escaneo láser y la importancia de la información que nos has enseñado, Javier. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a otras técnicas de reparación y difusión. Evidentemente hay cosas que están deterioradas y hay que reparar. Y para ello pues tenemos que utilizar pues, materiales y técnicas de reparación, incluso aprovechando los registros y los defectos que se han detectado incluso
con la tecnología que nos acaba de enseñar Javier, ¿no? Con el escaneo, donde ahí podemos identificar patologías que incluso estaban ocultas detrás del mosaico y no eran perceptibles visualmente, pero por deformaciones geométricas se observaban. Bueno, vamos a hablar de materiales y técnica de reparación, vamos a hablar también de reproducción de elementos patrimoniales e históricos, como hemos visto, por ejemplo, en el vídeo que acaba de poner Javier, el vídeo de Acciona, pues ha habido una reproducción, pero hay otras formas de hacerlo también. Y otros sistemas de difusión y publicidad, por así decirlo, de elementos patrimoniales e históricos para poner en valor la gran riqueza que tenemos en nuestra extensión nacional. Bueno, vamos a hablar de los morteros de reparación, hablando de materiales y técnicas de reparación. Básicamente están compuestos de 3 tipos de conglomerantes, que son muy básicos, eso no hemos avanzado mucho. Además, no podemos meter muchas innovaciones tecnológicas de base, porque se debe de mantener unos criterios de conservación y de rehabilitación para que no haya interferencias en el funcionamiento de los diferentes materiales. Entonces, pues uno de los tradicionales es el yeso, donde ahí aparece pues cómo se obtiene el yeso y dentro de su propio, digamos, ADN de cómo se genera el yeso, pues está su mayor problema. El problema lo tenemos ahí en el agua, que tanto aparece como desaparece, pues va a provocar problemas de disolución, ¿no? Entonces, evidentemente, el yeso tiene un problema con el agua, que ya lo sabemos, es conocido, sobre todo en Aragón, conocemos muy bien, y hay que saber que existe. Otro conglomerante muy utilizado ha sido la cal. La cal pues, se obtiene pues, como una descarbonatación del carbonato de calcio, una temperatura de 750 a 900 grados. Eso se ha hecho habitualmente de un modo tradicional, con la piedra de Algés, también muy conocida, o sea, con la cal, el carbonato de calcio, se descompone y genera el CO2. El Algés es el yeso, perdón. Entonces, la piedra de calcio, la caliza, se descarbonata y nos provoca el CO2 y el óxido de calcio. Y luego, por último, tenemos los morteros más modernos, los morteros de cemento, que en algunas ocasiones pues, hay que acudir a ellos, sobre todo cuando hay problemas de técnica estructural. Bueno, todo esto, pues bueno, hasta hace poco eran los morteros técnicos habituales, pero ahora aquí nos aparece esta molécula y estructura tridimensional, más bien bidimensional, y es el grafeno. Se ha descubierto que el grafeno, pues cuando se incorpora a estos materiales técnicos habituales, pues aporta unas ventajas que facilitan que no sean tan, digamos, débiles frente a la injerencia del agua. Entonces, bueno, están en desarrollo. O sea, yo creo que en los próximos años veremos un gran desarrollo de este tipo de materiales e incluso ya hay pinturas de cal que están dotadas con grafeno, ¿vale? Bueno, este es uno de los puntos. Otro problema del agua, bueno, pues lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que los enemigos de los bienes históricos pues son el agua, principalmente por el problema que tenemos, el tiempo y la dejadez en la actuación. Evidentemente, contra la dejadez y el tiempo poco podemos hacer, pero contra el agua sí que tenemos algunas soluciones, ¿no? Entonces, estas soluciones están muy modernas, muy avanzadas, están ahora avanzando, utilizando materiales que son recubrimientos invisibles, o sea, no hay una capa, sino que son recubrimientos monomoleculares de composición nanotecnológica y hasta el punto de ver cómo el agua no entra ni siquiera en productos altamente porosos. No solo el agua, sino que incluso hay materiales que impiden que tanto la grasa, aceites y el agua sean repelentes.
simultáneamente, con lo cual tenemos unos productos que son totalmente impermeables y antimanchas. Con lo cual, esto nos va a producir que nuestros elementos arquitectónicos, si les aplicamos estos materiales, vamos a protegerlos de la influencia de la humedad por la propia absorción o capilaridad que tengan esos materiales y se puedan descomponer, ¿no? Con esto aumentamos por lo menos la vida durante un cierto tiempo. Estos materiales se han ido aplicando y ya se están aplicando progresivamente en mantenimiento. Casualmente, normalmente se están aplicando en aquellos elementos arquitectónicos, en castillos que ya están bastante consolidados. Claro, el problema no está tanto el problema en los castillos que están consolidados, sino el problema está en los castillos o en aquellos vestigios que no están consolidados y que realmente son los que más rápidamente se deterioran. Aquí está el castillo de Monzón, por ejemplo, e incluso aquí, pues bueno, de una forma de avalar su validez, pues está el castillo del condado de Tipperary en Irlanda, zona húmeda donde haya, ¿no? Otro tema para proteger de la influencia del agua, pues es utilizar otros materiales que lo que hacen es una impermeabilización interna por un sistema novedoso que es el de cristalización. Esto principalmente se utiliza en zonas de cimentaciones donde hay que proteger estructuralmente el material, o ya se ha deteriorado si hay hormigón en zonas modernas. Pero son técnicas que están desarrollándose rápidamente. Otros sistemas de reparación que podemos utilizar es la utilización de armaduras que no tengan composición de hierro. No sé si recordaréis, hace muchos años el monumento de las Cariátides de Grecia, en el Partenón, para hacer una rehabilitación y consolidación se utilizaron unas armaduras corrugadas de acero. Entonces, bueno, al cabo del tiempo ese acero sufrió la corrosión evidente por la proximidad del mar y al final pues se fisuraron más que lo que querían proteger. O sea, realmente se dañaron más esas estructuras, las esculturas, por la propia intervención, por un material no adecuado. Bueno, para evitar este tema de corrosiones se utilizan elementos de refuerzo de este tipo, o sea, o armaduras de acero inoxidable, pero evidentemente no son muy habituales, pero sí que se utilizan corrugados de composite de fibra de vidrio, poliéster o epoxi, y también la fibra de basalto, que aporta un valor excepcional en flexibilidad. También mallas y fibras necesarias para poder hacer esos recubrimientos y esos refuerzos en aquellas zonas principalmente estructurales donde se necesita ese refuerzo. Bueno, aquí voy a hacer una llamada también interesante porque ahora con el problema del COVID-19 y se está utilizando muchos elementos para desinfección de paredes, paramentos y tal, ¿no? Y sobre todo en zonas rurales o en los pueblos. Pues hay que tener mucho cuidado en las zonas y no utilizar el hipoclorito sódico, sino utilizar soluciones hidroalcohólicas al 70% con agua destilada o desmineralizada, que lo que hace es que no deja residuos insolubles. Si utilizamos disolución de hipoclorito sódico, se va a producir una degradación de ese hipoclorito, una reacción por oxidación, y al final nos va a quedar un residuo que es cloruro de sodio, que es una sal común, es la sal común que utilizamos en casa, pero que se va a quedar incrustada dentro de los paramentos, con los problemas posteriormente de expansión que nos puede producir. O sea que cuidadito con utilizar hipoclorito sódico en esas zonas. Bueno, antes hemos comentado, ahora vamos a hablar de los sistemas avanzados de reproducción de elementos patrimoniales, es decir, pues hay circunstancias que interesa pues, hacer una reconstrucción, como ya sabemos, o por lo menos una intervención. Una vez que hemos consolidado, pues vamos a reconstruir algo, ¿no? La técnica que hemos visto pues es con el vídeo anterior, el vídeo de Acciona,
es una utilización de la impresión 3D a través de una información de los datos que hemos obtenido con un escáner, tal como nos ha explicado Javier en su intervención. Pero si os habéis fijado en el vídeo, en un momento dado lo que aparece es, se hace una impresión 3D de la forma genérica, pero en una intervención manual en la que el operario está escarificando, por así decirlo, y tallando en detalle ya las formas. Es porque la impresión 3D todavía no tiene la precisión que queremos obtener. Es una técnica muy joven y todavía no está desarrollada con precisión. Quiero decir, no está desarrollada con precisión los materiales que hacen que el depósito del material para que dé ese realce, que sí tiene el escaneo, que estamos hablando, como nos ha dicho Javier, de milímetros, el depósito de este material no llega a esa precisión. Seguro que en algún momento se avanzará, pero hoy todavía no llegamos a ese grado. Pero sin embargo, con otros sistemas, como sería un fresado con control numérico, se podría conseguir esa precisión que no obtenemos con la impresión 3D. ¿Vale? Entonces, en ese caso, aquí tenemos un ejemplo de un fresado de una estructura decorativa en una tabla de madera, donde este fresado nos puede servir de un molde para poder moldear pues, con escayola, con otros materiales cementicios, con un mortero de cal o incluso con morteros de cemento. Luego existe también este fresado con control numérico, puede utilizarse no solo para fabricar el molde, sino para utilizarlo y hacer un escarificado con control numérico, utilizando la información, la reproducción del original en otro sitio, utilizando un bastidor horizontal o incluso vertical en la propia situación. Hasta ese punto pues, podemos llegar a hacer pues, modelos y tematizados realizados con prefabricados, reforzado con fibra de vidrio, ¿no? Es un cemento reforzado con fibra de vidrio, son unas láminas de un centímetro de espesor como mucho y dimensiones que pueden llegar pues, desde 2 metros, 2 por 3 metros, reproduciendo pues, texturas y formas equivalentes a las que ya existen en el elemento arquitectónico. Bueno, aquí aparecen algunas restauraciones, pues bueno, cuando menos discutibles. Es lo que hablábamos antes, hace un momento con Javier, que bueno, pues estas restauraciones, pues evidentemente, pues cumplirán los criterios de restauración, pero no dejan de aportar pues un impacto suficientemente importante y que, bueno, pues que hay materiales y técnicas, como hemos visto hace un momento, para poder hacer algo que sea un poquito pues, menos agresivo a la vista, ¿no? Aunque aquí hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Este es el castillo de Matrera en Cádiz, que hubo bastante discusión y opiniones encontradas en los foros, ¿no? Aquí tenemos también el castillo de Caspe, el castillo del Compromiso. Aquí en la fotografía no se aprecia mucho. En esta zona inferior pues están los muros de piedra tallada, es una piedra, es una arenisca, silicia, muy porosa, está muy deteriorada. Sin embargo, pues todos estos paramentos ya es un hormigón que, bueno, aquí en la fotografía no se aprecia, pero cuando estás viéndolo, pues realmente impacta un poquito y se puede haber hecho algo un poquito más ligero. En la muralla de Huesca, bueno, pues impacta también esta forma tan rigurosa y dura respecto al conjunto original, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no? Y este otro ejemplo, pues también de Novayas, donde ahí se ve pues esta actuación, cómo estaba la situación en 1967 y la situación actual. Bueno, escasamente se puede conocer si nos fijamos en este alero, ¿no? El conjunto, pues evidentemente ha sufrido una intervención tremenda y bueno, y podemos verlo en más recorridos.
Bueno, si esta es la situación original, pues bueno, aquí, justamente aquí arriba, pegarle con estos muros de hormigón sin ningún tratamiento estético. Bueno, se puede poner una diferenciación, pero evidentemente se puede hacer algo más, ¿no? Para tener una estética acorde, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? O sea, hacer una reconstrucción del pilar pues, con unos bloques prefabricados convencionales, pues bueno, se puede haber hecho algo también parecido. Lo mismo en esta otra zona, en esa torre donde impacta el gran uso del hormigón en bloque con estos paramentos así, ¿no? Otro sistema de difusión de elementos, vamos a pasar a los sistemas de difusión de elementos patrimoniales históricos, pues disponemos la iluminación. La iluminación es un sistema que aporta gran riqueza estética y gran valor. De hecho, en todos los castillos, fortalezas donde hay iluminación, pues evidentemente se agradece muchísimo y se incrementan las visitas. Bueno, esto, la posibilidad de las iluminaciones se está consiguiendo a través de, ya se utilizan focos LED, muy potentes, variables, con capacidad de poder hacer unas iluminaciones fantásticas y espectaculares. La palabra que se utiliza son bañadores, porque lo que hacen es producen un foco de luz que baña todo lo que es el paramento. Incluso se pueden variar hasta las tonalidades de la luz y el color de salud, ¿no? Para darle o más calidez o un color más frío o de luz natural. Todo esto se puede integrar también con el uso de energías renovables, es decir, no digo que se tengan que poner placas fotovoltaicas en el castillo, pero sí que puede ser, estas fuentes de luz pueden ser fácilmente provistas esa electricidad de un campo anexo de fotovoltaico y con almacenamiento eléctrico. Esas son propuestas que se están poniendo en marcha progresivamente. Aquí tenemos el castillo de Sas, o sea, evidentemente pues ver una población con una zona, una cresta de montaña con esta iluminación, pues evidentemente es espectacular, ¿no? Y esto seguro que trae turismo y trae riqueza a la población donde está. Además, podemos aportar un plus de vigilancia, o sea, si tenemos disponibilidad de electricidad. Hay veces, en muchas circunstancias, lo que hacen es que los castillos y las fortificaciones están a veces en zonas alejadas de la población y no se dispone de suministro eléctrico fácil. Bueno, si no se tiene suministro eléctrico fácil, tampoco hay forma de poder dotar de un sistema de vigilancia y de seguridad. Bueno, las energías renovables tienen esas ventajas. O sea que ahora hay soluciones para poder abordarlas de un modo pues, relativamente sencillo y económico. Por último, entramos ya en el sistema de difusión de elementos patrimoniales históricos. Uno muy interesante que es el videomapping. Yo creo que es conocido, pero no demasiado, aunque realmente es espectacular. ¿En qué consiste el videomapping? Consiste en utilizar las líneas arquitectónicas de los edificios, las murallas o los castillos para poder proyectar, utilizar esos lienzos y esas líneas para proyectar película, foco de luz de una forma muy gráfica. Aquí he puesto unos ejemplos que igual podemos ver. Voy a intentar que se puedan ver a través de los vídeos. Un momentito. A ver si podemos ver este. Este, por ejemplo, sería el castillo de Briare.
Jesús, solo estás compartiendo el PowerPoint. Y puedes... tienes que volver a... Sí, ¿me oyes? Tienes que volver a compartir la pantalla, pero pantalla completa. Solo estás compartiendo el PowerPoint. Ah, vaya. A ver. Bueno, no me dejará entonces verlo. Te detengo, dale a pantalla, compartir pantalla. Ahora. Y la primera a la izquierda, la primera que te aparece. Pantalla. La primera, a ver. Un momento. La primera. Pantalla. ¿Este? Ahí está, perfecto. Vale. Vale. Espera, vamos a poner aquí. Esto es la fiesta de moros y cristianos. Enviar y hacen esta reproducción. Bueno, podemos parar aquí. No sé si podemos ver algún otro. A ver, vamos a intentarlo. A ver este. ¿Se está viendo? Sí. A ver. Está pensando. Igual hay mucha carga. Bueno, yo creo que lo podemos dejar. Se puede ver en la presentación cómo están los enlaces, se pueden observar. A ver. ¿Lo estáis viendo ahora? Sí. ¿Mm? Sí. Vamos a ver otro. Este es un poquito diferente, es ya un making of de cómo se puede hacer el mapping.
y este último ya. Bueno, podemos dejar ya ahí. A ver. Bien. Bueno, pues básicamente, a ver, ¿me oyes? A ver, me he perdido ya. Miguel. Sí, sí, te oímos, perfecto. Vale. Bien, pues yo con esto básicamente ya tenemos, a ver, yo creo que hemos llegado ya al final, ¿no? Sí, ya está. Sí, ya está terminado ya, ¿eh? Sí. Bueno, pues esto es lo que queríamos poner encima de la mesa, lo que son las técnicas novedosas y avanzadas para poder hacer una defensa y una conservación de nuestro patrimonio histórico. Ahora sería interesante tener ahora una especie de coloquio y de opiniones sobre las posibilidades de utilizar estas técnicas tan avanzadas y novedosas para proteger y documentar y, bueno, y conservar, ¿no? Y poner en valor. Muy bien. Me he olvidado comentar, Jesús, que casualmente la semana pasada me pidieron presupuesto para valorar la digitalización del castillo de Monteragón en Quicena, Huesca. Pues mira, Hay un concurso abierto para el proyecto de rehabilitación y en las bases se están solicitando la digitalización. O sea, en este caso, el escaneo va orientado a generar un modelo, un gemelo digital que se llama, para que el proyecto esté en 3D, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pues, una pena que no me lo hayan pedido hace un par de meses porque quizás hubiese podido enseñar sí. un castillo, ¿no? Y además ese Sí. castillo pues es muy emblemático, ¿no? Está en una disposición espectacular, ¿no? Sí, ese castillo es un referente aquí en Aragón. Es importantísimo. Además, hace poco tuvo un ataque de vandalismo también, con unas pintadas que hubo dentro. Nosotros hemos estado en 2 ocasiones. Estuvimos una vez en la cripta, está un poco deteriorada, pero es visitable, se puede estar. O sea, que es un castillo fabuloso, pero claro, que hay que intervenir. Ha estado sin poder entrar desde hace muchísimo tiempo. Ahí José Manuel me imagino que tendrá mucha más información para poder hablar de él. Bueno, antes de nada, y déjame un momento, José Manuel, Sí. Felicitaros a los dos y voy a activar a todo el mundo para daros un fuerte aplauso por la exposición tan fantástica que nos habéis hecho. Un fuerte aplauso de todos. Ya, muchas gracias. Gracias a vosotros por el interés y por estar ahí. Gracias. Gracias. Vuelvo a silenciar y, como siempre, aquellos que queráis hablar, os habilito el micro. Te habilito, Josema. No, nada, pues eso, yo no he podido estar en toda la charla, pero bueno, me imagino que cuando la pongas, la subas, ya la podré ver completa, pero vamos, por lo que yo he hablado con Jesús y eso, creo que son unas ideas que para fomentar el estudio y la difusión de nuestro patrimonio fortificado, creo que en un futuro no muy lejano van a ser imprescindibles. Así que bueno, os animo desde todas las asociaciones a empezar a tomar cartas en el asunto con estas tecnologías.
Yo aprovecho, es que de hecho me estoy mordiendo la lengua porque es que me he dedicado, mi tesis, parte de ella es nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología y he trabajado mucho. Entonces, yo os hubiese puesto en 2 conferencias aparte porque ahí, o sea, habéis dado una lluvia de ideas y además una lluvia que es muy interesante hacer un baño general para que todos lo sepamos, pero a ver, me parece espectacular cómo Francisco movía la nube de puntos para arriba y para abajo, aunque ya ha dicho que están reducidos los puntos, pero vamos, que parece que está jugando y realmente eso es un trabajo ingente de toma de datos y de trabajo. Pero bueno, voy a intentar ser breve, como son los periodistas estos que preguntan. Bueno, voy a intentar preguntar brevemente y creo que hay un montón de preguntas, también por otros foros que me están haciendo. Por un lado, a Francisco, hay una eterna lucha entre el láser escáner y la fotogrametría a la hora de trabajar. Es muy interesante que habéis complementado la fotogrametría de dron con el láser. El problema que hay siempre es el tema del software y me imagino que en eso estaréis trabajando. ¿Tenéis vosotros un software implementado? Porque, bueno, desde el 0 euro que tenemos muchas veces en las excavaciones arqueológicas, pues trabajamos con fotoescane en fotografía y, bueno, pues con aquello que podemos trabajar de cerca. Entonces, mi pregunta la has respondido en parte con la torre esa que habéis hecho con los 2 modelos, pero mi pregunta es ¿qué software habéis trabajado y si ese software, pues bueno, es habilitado, lo podemos usar el resto de los mortales que trabajamos con estas tecnologías? Y ya no te pregunto nada más, solo es si esto lo estáis implementando en BIM, y porque yo es que tengo mucha intención de trabajar con los BIM, pero desde un ámbito histórico, no desde un ámbito solo del modelo de construcción actual, sino de cómo se construía en el pasado. Ya me callo, te dejo. Muy bien, has entrado de lleno ahí en temas muy concretos y muy interesantes, ¿eh? Os quiero pedir perdón si he ido muy rápido en la charla, pero es que me daba miedo sobrepasarme de tiempo. Estoy abierto a que me llaméis y hagamos pruebas o lo que queráis, ¿eh? Porque esto es muy interesante y los que estamos en esto nos divertimos mucho, ¿no? Con estos trabajos. Entonces, respondiéndote, pues mira, para la fotogrametría tienes un software que viene muy bien, que lo he puesto en el chat, que se llama Reality Capture, que de primeras es gratuito y tú vas a pagar solo cada vez que quieras exportar o generar un modelo en otro, pues para hacer una impresión 3D o para incorporarlo en otro software, ¿no? Pero tú ya de primeras tú puedes generar una serie de vídeos gratuitos. Entonces tú, dependiendo de la cantidad de datos que introduzcas en el software, se te va a cobrar una tarifa u otra. Para que te hagas una idea, la fuente que he trabajado en este palacio, hice un total de 130 fotografías y me habrá costado el modelo 16 euros. O sea que es una herramienta perfecta, está orientada para que la gente se meta simplemente por curiosidad, ¿no? Se llama Reality Capture. Estamos avanzando con el tema de la combinación del escáner y la fotogrametría, pues claro, son una cantidad ingente de datos, es que estamos hablando de muchos datos, ¿no? Me has comentado el tema del BIM. El BIM es el presente, de hecho yo los trabajos tanto de obra nueva como rehabilitación, en el propio software trabajo fases de obra, ¿no? En el que se ve lo que hay, lo que se demuele, lo que se construye y el estado final. Eso me permite sacar el BIM, ya estoy yéndome un poco por las ramas quizá, pero es el acrónimo de Building Information Modeling. Esto quiere decir que no dibujamos líneas o hacemos cosas en 3D. Cada muro tiene una dimensión, un peso, una superficie, una serie de información que yo saco a Excel o puedo sacar mediciones automáticamente, entre comillas, ¿no? Entonces, yo cuando digitalizo el castillo de Monte Aragón, es para que me diga exactamente qué superficie de muro hay, qué superficie de muro hay que construir, cuánto hay que nivelar. El escáner, por ejemplo, me va a permitir sacar un volumen exacto de la zona que hay que rellenar o excavar para conseguir la horizontalidad. En el modelo de Revit, de BIM, lo modelaríamos y sacaríamos esa información. Es algo, a ver, pues, como todo, hay que profundizar en la tecnología, pero nosotros creemos que es el camino, ¿no?
No sé si con eso te respondo. Sí. Yo es que mi intención en mi tesis, bueno, atrás yo tengo el modelo de la Alcazaba de Vascos que también desarrollamos con implementación de láser escáner y dron en el 2008, o sea, muy temprano, porque empezamos muy pronto con esto, pero nos quedamos bloqueados sobre todo por la capacidad de gestionar todo este volumen de información y luego la capacidad de la gente realmente de llegar a poder utilizar estas tecnologías. Entonces, pues bueno, realmente lo que me ha gustado mucho es también ese visualizador que has mostrado. Imagino que también muestra PDFs 3D y todo eso, pero bueno, me ha parecido súper útil para la gente. Además veo que utilizasteis Trimble. Sí. Bueno, hubo aquí varios proyectos, sí, pero sí, Trimble fue con Trimble. es una marca que viene del entorno de topografía, entonces tiene mucha tecnología aplicada, pues la máquina que os he enseñado. Hay otras marcas como Faro, que viene más del escáner de ingeniería inversa, ¿no? de piecerío industrial. Pero bueno, yo Trimble la veo muy positiva. Efectivamente, la gestión de datos es el problema, entre comillas. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es quedar otro día y profundizamos los ¿Sí? que le interesen. Hablamos solo Sí. de escáner. Vale. Yo por curiosidad, en mi tesis doctoral, el miembro del tribunal más mayor me dijo que estaba muy bien esto, pero que prefería los dibujos a mano. Entonces, pues bueno, todavía hay que lidiar con estas cosas. Sí, sí. Y por no acaparar yo, no quiero acaparar, perdonadme los demás, quiero preguntarle a Jesús, que me ha sorprendido muchísimo, porque a Jesús le conozco desde hace tiempo, pero no sabía que tenía esta profundidad en tema de materiales, aunque sé que trabajas con tema de materiales y tal. Dos preguntas y una es la preocupación que muestro por el tema de los nuevos materiales sobre sí son impermeables, pero y la humedad que hay bajo estos edificios, cómo sale, y luego el grafeno. Bueno, hay gente que creo que ha preguntado por aquí, una restauradora también, Cristina, que ahora lo leeré, que Sí. sobre estos temas. Realmente me da miedo los nuevos materiales sobre obras antiguas, que no quiere decir que no haya que utilizarlos, sino que hasta que nos hemos dado cuenta de lo perjudicial que es la utilización del cemento para el material antiguo, nos ha costado muchos años y que a veces nos cuesta trabajar. Entonces, yo no soy contrario, pero sí me gustaría a lo mejor que si nos hablas un poco de qué experiencias hay de aplicación. Nos has dicho casos que ya están restaurados, pero si hay algún caso que se esté usando o se esté utilizando. Sí, a ver, con respecto al agua, evidentemente el agua es un enemigo tremendo, tanto en su fase líquida como en su fase vapor. Y por supuesto en fase sólida cuando se produce, ¿no?, la transformación por los daños que... Entonces, evidentemente, cualquier actuación que hagamos para evitar agua dentro de un material va a ser beneficioso, sobre todo si va a estar expuesto al ambiente. Los materiales que estamos hablando, los materiales nanotecnológicos de este tipo que estamos hablando, no forman una capa, no es un recubrimiento, sino que es una impregnación. Esa impregnación lo que hace es que mantiene un poro microscópico abierto. Digamos que está recubriendo los poros microscópicos por un material mucho más pequeño y lo que hace es que el agua no puede entrar dentro, pero sin embargo puede salir. Agua líquida no entra, pero sí que existe capacidad de poder, de haber una transpiración, por así decirlo. O sea, es muy diferente a, por ejemplo, cuando se ha restaurado paramentos con morteros de cemento. Con un mortero de cemento muy rico en cemento, lo que provoca es una colmatación del poro, se cierra el poro y puede provocar pues, la acumulación de agua en el interior con los daños que produce. Por eso siempre hay que utilizar materiales que tengan una capacidad de transmisión de vapor. Eso, pero vamos, eso en todo, incluso en la construcción moderna también ocurre lo mismo. En las viviendas también tiene que haber esa aplica ese concepto. Y luego veo por aquí una pregunta si se había aplicado tratamientos de consolidación. También hay materiales de consolidación, pero todos los materiales de consolidación deben de cumplir este mismo criterio. No se puede utilizar un consolidante que bloquee la transmisión de vapor que puede venir por un TRAS-2
por una presión positiva donde no es accesible. Entonces, el criterio de transpiración tiene que estar, se debe de cumplir, tanto en materiales de impermeabilización como en materiales de consolidación. Sí. Y hay experiencia, Sí. Interesante. Nos ha dejado Francisco también su correo electrónico y su teléfono aquí en el chat. Y bueno, tenéis libertad de si queréis hacer alguna pregunta, simplemente accionar el micro. Sé que hay algunos arquitectos moviéndose así en la silla y que, bueno, pues hay muchas preguntas. Os dejo. ¿Alguien? ¿No? Sí, coste. Yo os he respondido un poco sobre el coste que puede llevar la digitalización. Depende de... El caso del Palacio de Villafranca, por ejemplo, no conlleva el modelado en 3 dimensiones, son cosas distintas. Pero claro, es que las aplicaciones son tan amplias que pues, se puede aplicar a un local para una reforma, a un edificio residencial urbano o precisamente a un palacio para, como es este caso, para la venta del palacio, ¿no? Entonces, depende de accesibilidad, superficie, la información que se quiera sacar, si se quiere delinear planos. Cada caso es muy particular. Y ya os digo que esperemos que salga adelante el trabajo de Monteragón, pero bueno, particularmente contactar conmigo y lo podemos comentar para que veáis lo que conlleva el flujo de trabajo, etc. Pues, sí, muy interesante. Y se me ha quedado otra pregunta, Francisco. Veo que todo lo que has trabajado son nubes de punto, pero no pasáis a, pues me imagino que es por explicación y tal, el tema del mallado y el tema del modelado, yo lo veo muy poco útil y que empeña demasiadas horas de trabajo y no sé si tiene tanto sentido en una reconstrucción tridimensional entera de un edificio, aparte de hacerlo bonito y todo eso, pero no sé, si puedes comentarnos algo sobre esto. Sí, a ver, es que hay que tener muy claro para qué se quiere hacer el trabajo. No es lo mismo de querer dar divulgación. Esto es como comparar un Tour 360 con cámaras de estas 360, ¿no?, que se hacen en el sector inmobiliario, con escanear el inmueble. Yo con el escáner te estoy utilizando una herramienta de medición de precisión, ¿no? Con el Tour 360 hago una foto y visualmente el cliente se va moviendo. El mallado, pues con fotogrametría se consiguen muy buenas cosas, ya incluso en arquitectura, pero hay que tener en cuenta la altura, la deformación que puede sufrir la foto, etcétera. Por ejemplo, en Barbastro y en otras ubicaciones hemos escaneado edificios enteros y los hemos modelado en Revit porque el cliente ya trabaja en Revit. Revit es para quien no lo conozca, es un software que ya se trabaja en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, básicamente metemos la nube de puntos y la calcamos de un modo o de otro. ¿Qué pasa? Que en los castillos hay mucha irregularidad. Entonces es muy difícil. Hay que asumir que hay que abstraer la arquitectura de algún modo para que sea útil. Pero en Revit, si lo conoces, se pueden generar masas y nos podemos apoyar en el mallado también para generarla. Y a partir de ahí no se puede medir, pero se puede utilizar para hacer una sección y modelar el muro. Pero hay que utilizar una abstracción. No hay software todavía para gestionar, como decimos antes, tanta información, ¿no? Es que hay que tener muy claro el objetivo, porque no es lo mismo una persona que quiere unos planos precisos que alguien que quiere un alzado bonito o una vista 3D bonita o un vídeo divulgativo como hemos hecho con este palacio, que ha quedado muy bien porque tiene cierta visión artística, ¿no? La nube de puntos. Bueno, hola. Hola, ¿me oís? Sí. Hola, buenas tardes. Javier, bueno, mira, yo soy arquitecto también y sí que me ha tocado ya hacer trabajos de intervención y de restauración. Sí que he hecho trabajos pequeñitos en partes de alguna iglesia. Hemos restaurado capilla, pues recientemente en Foncea, un pueblo de aquí de La Rioja. Hemos hecho en varias fases y bueno, y ahí sí que evidentemente pues ha habido un levantamiento de planos, pero casi a pie, a cinta métrica, láser y poco más. Y como curiosidad quiero decir que también hace 25 o 30 años, cuando empecé a trabajar, me medí una iglesia entera con globos de gas, llenos de gas y midiendo la cuerda.
Pero bueno, el caso es que ahora es impensable el no trabajar con escáner y con dron y demás. Y de hecho, el año pasado pues sí que hemos iniciado unos trabajos en el castillo de Arnedillo, aquí en la Rioja Baja. Bueno, que solo queda una atalaya encima del cementerio y hay mucho por descubrir. Y sí que es verdad que el levantamiento de escáner que se ha hecho y con dron y demás, pues bueno, pues ha dado pie ya a descubrir muchas cosas que todavía ni siquiera sabíamos y que todavía ni siquiera el arqueólogo se ha atrevido a entrar, porque bueno, las primeras entradas que hicimos fue incluso con cuerdas que nos pusieron los técnicos de protección civil para poder entrar dentro de la torre, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es un trabajo necesario, prioritario y fundamental para después poder trabajar. Yo sí que, de hecho, de momento solo he trabajado después, aparte del trabajo previo del levantamiento topográfico y de escáner, pues ya he trabajado siempre en AutoCAD en 2D. No tengo implantado todavía un Revit ni un sistema BIM. Son también proyectos de un ámbito bastante reducido, ¿no? Pero me parece una labor imprescindible. Y veo que lo más complicado siempre es pasar de esa nube de puntos, que sí, que el levantamiento te da millones de puntos, pero claro, luego el saber interpretar y pasar a 2D esas secciones, o en planta, o en secciones verticales, transversales, longitudinales, me parece complicadísimo. Vamos, yo no he llegado a interpretar esa nube de puntos. A mí el topógrafo me pasa esos planos, que después también me parecen a veces que tienen muchísimo trabajo después, ¿no? Sí. Y yo creo que esa fase me parece fundamental, ¿no? La de traducir la nube de puntos en planos en 2 dimensiones, porque son planos en 2 dimensiones los que después nos piden en cualquier sitio, de cara después a publicar un proyecto, a presentar un proyecto, a concursar, para licitarlo, para que luego te puedan dar una subvención, para que se pueda tramitar en patrimonio, en cultura, bueno, entonces me refiero que siempre hay que pasarlo todo a 2D, y pasarlo todo a 2D es una labor también difícil. Sí, totalmente. Para que te hagas una idea, pues este último trabajo, no sé si compartir pantalla, no quiero abusar, pero bueno, pues en CAD, alzados, pues en parte nos apoyamos en estas imágenes para realizar. Vamos a ver si la pongo en la pantalla que estoy compartiendo. Estas imágenes que parecen oníricas, ¿no? Para realizar la definición de los alzados. Esto es la nube de puntos, una visión ortogonal, ¿no? También se puede importar la nube de puntos en AutoCAD para realizar, pero claro, conlleva un trabajo de delineación que no te puedes ahorrar. También es cierto que el software cada vez te da sistemas de modelado automático, ¿eh? Y esto en los próximos 5 años va a evolucionar de una manera rapidísima, porque están compitiendo las distintas marcas, ya no en mejorar la máquina, sino en mejorar el software de tratamiento. O sea, ahora el margen de mejora está en el software de tratamiento y procesado de puntos. Entonces, a partir de ahora empezará a aparecer paquetes, porque en el mundo de la industria ya está desarrolladísimo, que tú clicarás en la nube de puntos en una pared y te dibujará la pared automáticamente, ¿no? Y luego cruzarás con la siguiente. Y eso va a facilitar mucho. Y en los próximos 5 años vamos a ver un desarrollo altísimo, ¿no? Pero esto ha sido, los alzados que he hecho en AutoCAD pues están delineados a mano, como tradicionalmente. En los sí. Claro. Es una pena porque se pierde información y, claro, las secciones y demás, pues hay que saber pues interpretarlas, pero bueno. Ahí, como siempre, la destreza y la experiencia del técnico es fundamental, ¿no? Pero sí, mucho trabajo. Pero también esto es como cuando se pasó de dibujar con Rotring a dibujar con AutoCAD. Antes las obras se decidían el 50% en obra, ¿no? Prácticamente. Sí. El arquitecto era fundamental. Se empezó a utilizar AutoCAD y se pedía mucha más documentación. Ahora cada vez se pide más justificación técnica, más documentación gráfica. Y claro, la tecnología tiene que va a la par, precisamente. Sí, la tecnología. Pero también es verdad que todavía estos trabajos de restauración, porque yo ahora voy a restaurar una torre, una ruina de un castillo, ¿no? Una torre en ruinas. Entonces, bueno, pues al final eso casi se hace todo también in situ.
Artesanal, sí. Sí, es todo muy, muy artesanal. Mucho mortero de cal, mucha consolidación con silicato de tilo, ¿no, Jesús? También. Sí. Y bueno, y sí que he utilizado también una vez las nanopartículas para hidrofugar, pero solo en superficies horizontales y bueno, tampoco, como que todavía no es algo que no está muy experimentado y da un poco de miedo en principio, ¿no? Sí, a ver, son tecnologías novedosas y en temas arquitectónicos, históricos, evidentemente da un poco de miedo, ¿no? Avanzar con estas técnicas. Pero ya hay muchas aplicaciones, ¿eh? De hecho, a ver, aquí he puesto solo unas que aparecen como castillos, pero en catedrales por toda Europa se están aplicando, y aquí en España en las catedrales prácticamente todas están revestidas con materiales de este tipo, ¿eh? Hay que tener cuidado porque no son, o sea, estos son materiales nanotecnológicos de una base diferente a los silanos. Hace un tiempo se utilizaban compuestos de silano que eran muy parecidos, pero no son exactamente igual. Los silanos se ha comprobado que sí que se deterioran y pueden provocar problemas posteriores, pero estos no funcionan así. Sí. Creo que Borja tenía también una pregunta muy interesante. ¿La leo o...? Bueno, Sí. sí. Bueno, ¿quién es el propietario de la propiedad intelectual en las digitalizaciones? ¿El cliente? Pregunta Borja. Bueno, pues eso se tiene que firmar previamente. Esto es como cuando realizas un proyecto de rehabilitación o de reforma, ¿no? Tienes que firmar con el cliente que puedes utilizar las fotografías y la documentación generada, ¿no? Y luego dejar copia, me imagino, en el registro de... Si es público, me imagino que en el IPCE. Si es privado, bueno, en el IPCE o en las... Sí. En el corresponde. organismo autonómico correspondiente, ¿no? No, me imagino la pregunta también viene, porque claro, las empresas querrán divulgar para que de esa forma otros clientes puedan venir y utilizar. Entonces, sí que con el tema de la propiedad intelectual estamos. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos que mandar a cada uno de vosotros, como habéis hecho, para que nos firméis la posibilidad de grabaros y de publicarlo. O sea, que es algo que todo avanza en todas líneas y cada vez se hace más complejo. Es interesante. Luego hay otra pregunta, bueno, Cristina, es para Jesús, Sí. habla de que en cuanto a las armaduras, si quieres leerlo tú. Sí, se me ha llamado la atención personalmente. Sí, en cuanto a las armaduras no metálicas, personalmente empleo composites de fibra de vidrio, corrugadas, también de poliéster y también malla y fibras, pero no he empleado composites de fibra de basalto. Me ha dado la atención que en la imagen de PowerPoint se apreciaba la sujeción con una especie de brida. Es cierto, está hecho con una brida. La fijación con que se realiza resina epoxi, ¿qué ventaja existe respecto al vidrio epoxi? Bien, a ver, el problema que tienen las armaduras de fibra de vidrio y de basalto es que no se pueden doblar, o sea, es un material que es la base, la matriz, es un material composite, está compuesto de una matriz orgánica, que es el poliéster o la resina epoxi, y la fibra, que es el material inorgánico, que es el vidrio o el basalto, ¿no? El basalto fundido. Las ventajas que tiene la armadura de basalto frente a las armaduras de fibra de vidrio, tiene una mayor elasticidad. Las fibras de basalto tienen una mayor elasticidad y mayor resistencia. Las armaduras de fibra de vidrio son más frágiles y tienen un mayor punto de debilidad frente a ataques básicos procedentes pues, del hidróxido de calcio como subproducto de la hidratación si se utiliza cemento, pueden sufrir ataques al vidrio, ¿no? por este hidróxido de calcio, ¿no? Sin embargo, las de basalto no. Las fijaciones normalmente se emplean esos mismos materiales, o sea, se pueden emplear las mismas fibras y utilizar resina epoxi para hacer una fijación duradera.
Sí que se puede hacer así, perfectamente. Es como un atado y un pegado con resina epoxi. No hay problema. Hicimos el año pasado, en la página, en nuestro canal de YouTube, tenéis un curso que hicimos sobre una introducción a la restauración de los castillos, y viendo esta conferencia y viendo tal, creo que demanda a otro segundo curso al que tendremos que hacer y de nuevo intercambiar entre todos de esta forma, porque me parece muy interesante a nivel profesional y también para que la gente conozca. Ayer hablábamos de un castillo, los problemas que tiene de gestión y los problemas que realmente puede tener un ayuntamiento si quiere intervenir en un castillo, y hoy vemos los problemas que diferentes interventores, por así decirlo, en fortificaciones o en monumentos tenemos. Y es bueno que todo el mundo los conozca. Respondiendo a lo que hablábamos anteriormente, Belén nos dice que la propiedad moral de autor nunca se pierde, la de explotación depende de las condiciones contractuales. Entonces, pues bueno, es bastante aclaratorio, gracias Belén. Y bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta. A mí la verdad, podríamos pasarnos aquí bastante rato porque la verdad es interesante, ¿eh? A mí me parece... Y esto es nada más que un baño exterior, ¿eh? Porque Sí. nos podemos... Miguel Ángel, yo creo que es importante cuando se contrate este tipo de trabajos que quede bien claro que se puede, que el cliente por lo menos pueda utilizarlos, ¿no? Porque es una cosa que se supone, es lógico, pero bueno, hay un tema de propiedad y también de protección de datos. O sea, hay una serie de información que en la cláusula del contrato que aparezca, yo creo que es importante. Y luego yo creo que esta posibilidad comercial que pueden tener estas técnicas es muy interesante, porque hay algunos propietarios de castillos aquí en Cataluña que no saben cómo explotarlos, y por el precio que un poco nos ha dado Francisco Javier, ¿no? Pues es bastante interesante, digamos, el tipo de recursos que pueden sacar. Y decías tú de la propiedad, porque ellos lógicamente pueden jugar con las imágenes en publicidad o para una película de sus castillos, y claro, es muy importante porque llega un momento en que esa propiedad se va diluyendo y de quién es, ¿no? Y quién es el que, al quien hay que, digamos, recibir el dinero, ¿no? Y, bueno, solamente este comentario. No sé. Sí, no sé si Francisco, además, ves otra... Perdón, no sé si había contestación a la cuestión de Borja. Y si no, de todas formas, también es interesante la pregunta, si la puedes leer, Francisco. Me perdí cuando mostraba los planos en 2D. Pregunto si es posible pasar del escaneado por puntos a 2D. Bueno, aquí depende de lo que pide el cliente. A ver, yo soy arquitecto, estoy acostumbrado a trabajar con software de delineación, me abro el AutoCAD y empiezo a delinear. Por ejemplo, un edificio que escaneamos en una calle principal aquí en Zaragoza, se le pasaron fotografías porque querían delinear ellos, ¿no? O se les pasa la nube de puntos o unas secciones para que delineen ellos en AutoCAD. El espacio bajo cubierta se le pasó también para que lo metiesen en AutoCAD porque había mucha viga irregular, etcétera. Entonces, el software y también tiene módulos que te sacan las líneas automáticamente, pero claro, no son precisos y cometen muchos errores. Y es un trabajo manual, artesanal, de ir delineando, calcando, digamos, la nube de puntos. Que lo haga el cliente o lo hagamos nosotros es ya un tema contractual. Mira, Carlos, se puede importar la nube de puntos a Revit. Por ejemplo, una unifamiliar que estamos rehabilitando energéticamente nos ha venido muy bien para localizar puentes térmicos de la cercha de la estructura de la cubierta, para solucionar dudas de la medianera con el vecino, del muro medianero, cuánto medía, para averiguar diferencia de cota entre la entrada y el patio trasero, etcétera. Se mete la nube de puntos, la vemos más o menos como os he enseñado, pero en Revit. La vas moviendo, te vas poniendo en planta, realizas un corte, dibujas el muro y vas ajustando el tamaño de la ventana, de la puerta, etcétera. Se importa como un elemento más a Revit. Esto ya es muy específico, claro. No todo el mundo lo entenderá, pero
Vale, clarísimo. Bueno, pues ¿alguien más tiene alguna cuestión, alguna pregunta? Si no, Bueno, yo creo que habéis visto los datos. ¿No, Borja? Perdona. sí, hemos visto los datos. Yo Tenéis los solamente, datos, ¿no? Vale, o sí, solamente si quería tenéis decir cualquier... que tenemos aquí como participantes a Didac, que creo que no ha dicho nada de momento, y tenemos a un arquitecto restaurador que está restaurando y que la próxima semana nos hablará sobre el castillo de Cartellà, que no sé si quiere decir algo, que es Pepe Gaspar. Hola, buenas tardes. Didac. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues nada, no tengo nada que añadir, porque de hecho es muy interesante todo lo que ha explicado del tema de fotogrametría o de láser escáner. Vamos, yo no trabajo con estos sistemas, pero sí tengo compañeros que sí que trabajan porque están haciendo ahora trabajos de restauración de edificios importantes. Pero sí, de hecho es el futuro, lo mismo también que el trabajar con Revit, que de hecho es una de las bases para poder trabajar con BIM cuando trabajas con otros industriales. Porque el concepto es el poder trabajar diferentes industriales, incluso también el arquitecto, y que se puedan compartir información. Lo que decía Francisco Javier, que cuando tú dibujas, ya con un elemento concreto que tiene unas medidas. Por tanto, si haces una medida lineal de muro, sabes qué altura tiene y sabes hasta los ladrillos, por ejemplo, que te caben allá, lo cual te facilita a la hora de hacer las mediciones, por ejemplo, ¿no? O cuando dibujas un tipo de ventana o un tipo de puerta, pues ya sabes qué tipo de puerta es, qué medidas tiene la perfilería o los vidrios que tiene, etcétera, etcétera. No, me pareció muy interesante la charla de hoy. Gracias. A mí me parece muy interesante, perdón, ibas a hablar, Francisco. No, sí, que el modelo BIM a nosotros nos lo piden mucho para, esto es salirme un poco de la rama, pero para evitar colisiones en obra entre instalaciones, ¿no? Porque imaginaros que ya tengo un modelo virtual donde tengo las instalaciones de ventilación, las bandejas de cables, el sistema contra incendios, climatización, agua fría, agua caliente, etcétera, ¿no? Entonces ese modelo en una nave industrial o en una rehabilitación ya está metido. Y el software mismo, yo le digo que todo lo que choque más de 1 centímetro, 2, lo que yo diga, me lo detecte. Me saca una lista de colisiones y yo voy corrigiendo. Entonces, cuando vaya el industrial a instalar, vas a ver que no va a tener ningún conflicto con estructura, con arquitectura, etcétera. Ahí va el tema del BIM, es uno de los alicientes, ¿no? Decía, y perdón, que me parece muy interesante que aquí estamos reunidos arquitectos, arqueólogos, propietarios, gente un poco de todas diferentes ramas, y yo creo que cada uno hemos estado viendo en tu nube de puntos, según lo ibas cortando, diferentes intereses, que si la estructura, que si los ladrillos, que si... que es lo bueno que tiene un poco también este tipo de conferencias, el poder poner en común cierta información bueno, que nos va a permitir avanzar y interpretar y sobre todo eliminar heridas que le podamos hacer a un yacimiento, a un edificio y ponerlas de acuerdo y en común, que creo que es fundamental y una de las partes que previa a cualquier intervención hay que hacer. Hay un protocolo en ese sentido y seguramente que discutiríamos mucho si tuviésemos delante un edificio a la hora de por dónde empezar y por qué partes y demás. Pero bueno, a lo que voy es que esta herramienta nos permite discutir sin tocar el edificio y estar en un espacio abierto, que es lo fundamental, ¿no? de estas herramientas. Bueno, en arqueología la estratificación es un hecho, claro, el ir poder ir catalogando en 3 dimensiones cada nivel de yacimiento, pues, me parece utilísimo, ¿no? Es que en cualquier capital, yo me acuerdo cuando viví en Cuenca, que la parte alta, pues claro, tiene estratos desde de época árabe, y aquí en Zaragoza, pues qué os voy a contar. Entonces, no sé cómo se planifica, no sé quién decide hasta qué estrato se llega, qué estrato se mantiene, cómo se conserva cada estrato, pero claro, qué duda cabe que el tener documentado eso de manera con precisión y en 3D, pues es un lujo. Es un lujo que hace 10 años o 15 era más complicado, ¿no? Sí,
Francisco Javier, yo quería preguntar, ¿o habéis utilizado para realizar algún peritaje judicial, digamos, en No, una todavía reclamación no. de responsabilidad civil, este tipo de técnicas? No nos lo han pedido todavía. Pero te puedo decir que en Estados Unidos se utiliza mucho para criminología, accidentes de tráfico, etcétera. Aquí en España todavía no se utiliza mucho. Pero sí, estamos, a ver, también nos tienen que dar el ok. El muro que se encuentra debajo de las casas colgadas de Cuenca tienen sospechas de que se pueda estar desplazando, y vamos a hacer un seguimiento pues a lo largo de varios meses, escaneándolo y superponiendo un escaneo con otro. El software me saca mediante un gradiente de color qué zonas se van distanciando más o menos, si es que la hay, si es que hay movimiento. La semana pasada también me lo han pedido para Vaqueira, un muro que deben tener de contención detrás de un hotel. Entonces, claro, para peritaje, pues, la información que da también es muy útil, ¿no? Por Pero no ejemplo, nos han pedido, ¿eh? no, pero por ejemplo, una obra que se tocan elementos estructurales, ¿no? Que a veces es difícil de probar, que se han tocado, Sí. y la evolución, en función de sacar esos elementos estructurales, la evolución que puede tener el edificio, supongo que estas técnicas pueden ayudar mucho, ¿no? Claro, yo recuerdo casos que hemos tenido que colocar testigos en algún edificio porque estaba cerca de una vía de tren, pues para ver las grietas cómo iban evolucionando. Con el escáner láser se puede hacer pues, de manera automática, ¿no? Es que se puede medir. Entonces es evidente, claro, con esa precisión es muy útil. Además el escáner se nivela, entonces para el estudio de fachadas es muy útil también, huecos de ascensor para ver irregularidades, etcétera. Sí. Vamos a ver si se va demandando. Bueno, muchas gracias. No, a vosotros. Bueno, pues yo creo, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Si no, de todas formas tenéis los correos. Creo que ha contestado una duda que había por el chat también Francisco. Tenéis su correo electrónico y de todas formas cualquier duda que os surja, pues bueno, tenéis a José Manuel, bueno, estamos todos enlazados y si no, pues tenéis el correo también de Francisco Javier. Bueno, lo que ha explicado Jesús sobre, digamos, el tema de la iluminación y de los edificios animados, ¿no? También es una salida, supongo que económica, ecológica, ¿no? Sí, para sacar una posible rentabilidad a un edificio, ¿no? Y también para protegerlo, ¿no? Sí, es que, claro, poner en valor, no solo poner en valor, es que además es proteger, o sea, porque cuando iluminas y pones un sistema de vigilancia y de seguridad incorporado con energía disponible, era lo que comentaba, ¿no? Lo he comentado así muy rápidamente. Normalmente, pues, hay construcciones históricas que están alejadas de zonas pobladas. Entonces, disponer de una fuente de energía que te permita tener vigilado, asegurado, y luego, si además lo pones en valor por medio de una iluminación interesante, pues mucho mejor, ¿no? Y luego ya, pues si ya vamos a las recreaciones, como hemos visto, del videomapping para aumentar el impacto turístico de ocio, cuando lleguemos a mejores momentos, ¿no? Que llegarán, entonces pues hay que tenerlo en cuenta. Yo lo vi por primera vez en el cuarto centenario de la muerte de Greco, en Toledo, y era espectacular. Además lo suelen acompañar con música o sonido, y es impactante, claro. Lo que pasa, el vídeo desmerece mucho, claro. No es lo mismo verlo en un edificio de 40 metros de altura que en un vídeo, ¿no? Pero es espectacular, sí. No, pero a veces hay algunos ayuntamientos que le piden al propietario que ponga a disposición de la población, digamos, el edificio. Entonces, con el sistema cuando son las fiestas locales, eso es una manera de colaborar, dejando el edificio para este tipo de eventos, que es una solución, ¿no? Es una solución que no interviene, es espectacular y no hay una intervención agresiva. Exacto. Sí. Muy interesante los dos. Sí. Bueno, muy interesante.
Pues nada, lo único que os voy a pedir a los conferenciantes, y los enlaces de YouTube y demás me los podéis enviar en un correo para ponerlos luego en el canal, y el que vaya a acceder los directamente clique esos enlaces de YouTube que has pasado y eso, porque como va en la pantalla no puedes clicar, los tienes que copiar y tal. Si me los pasáis los pongo en la descripción, y igual lo que queráis que ponga en la descripción del vídeo, pues me lo enviáis, y así todos los demás lo pueden también luego enlazar allí, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues sin más, nada, despedirnos, agradeceros el esfuerzo, la explicación tan interesante, nos ha gustado yo creo que a todos. Contaremos más con vosotros, seguro, en otras comunicaciones y explicaciones. Monte Aragón, cuando lo tengáis y accedáis y lo podáis, pues nos lo explicáis también cómo es, por dentro y por fuera. Eso estará bien, eso estará bien. Haces un análisis del esqueleto, como has hecho con este edificio. Y bueno, por lo demás, pues nada, un fuerte aplauso y nada, a todos los demás que paséis un buen puente, a las madres, pues eso, felicitar el Día de la Madre por este puente de mayo, y a los que podáis salir este sábado y dar un paseo, pues nada, que lo disfrutéis, que todos os lo merecéis. Así que nada, un fuerte aplauso para los conferenciantes. Miguel Ángel, ¿me puedes presentar la conferencia del miércoles próximo? Sí, sí, nos la va a dar Rafael Moreno. Va a ser sobre 3 castillos de Cuenca, y va a ser como una especie de viaje a través de estos castillos, un poco el país en la mochila, ¿no? Pues va a ser un poco así, un poco menos técnico, pero sobre todo buscando un poco también la divulgación. Muy bien, muchas gracias. Así que bueno, ¿vosotros tenéis el tema? No sé si está ahí Pepe Gaspar y quiere decir algo. Tienes que abrir el micrófono. Tienes que abrir el micrófono. Pepe. Ábreselo tú, si no. ¿O no quiere hablar? No puedo. Pepe, tendrás que hablar el jueves. No, está intentando abrir el micrófono. No puedo. Ni yo ni él, no sé qué pasa. ¿No le dejas? Yo encantado. Es lo que me pasó el otro día a mí, no había forma. Elena, dime. Presentar tú la conferencia. Bueno, Pepe, no sé si me permites, ya me han mandado el PowerPoint, la verdad es que unas fotos muy impresionantes en que compara cómo estaba el castillo de Cartellà con toda la restauración que ha hecho, y bueno, nosotros lo hemos visto en vivo y en directo, de hecho hicimos allí un running y que fue un éxito, y de verdad que han hecho una intervención impresionante, pero claro, la parte técnica se explicará él, que es el arquitecto. Yo solo puedo decir, ¡oh, qué bonito! Bueno, no la querrás sustituir tú, Elena. No puedo. El próximo día tienes que tener el micrófono abierto, ¿eh, Pepe? Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, Josema. Gracias a todos. Gracias a ti, Borja. Gracias, Elena, Josema. Y a todos. Muy bien. A toda la asociación. Pues hasta la semana que viene. Venga. Y a las dos ciudades, claro. Chema, hay que animarse desde La Rioja. A cuidarse. Adiós. Hasta miércoles, buen fin de semana. Igual. Adiós. Grabo el vídeo. Por favor. Y me lo mandas. Gracias. Chao. Hasta luego, Francisco. Muchas gracias. Mándame un mail y vamos hablando para ver si te paso Sí. información, y ya que has manejado el software... No, me interesa mucho. Ahora estoy un poco parado con todo, pero porque, bueno, laboralmente estoy en otra cosa, pero tengo una cantidad de datos, tengo mucho trabajo, y a lo que estoy trabajando ahora mucho es con el dron. Con dron y... Sí, muchísimo. Sobre todo estamos haciendo pequeñas cosas, pero vamos,